El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, de la revista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Intervención de FECODE ante la Corte Constitucional para que defina el derecho a la prima de servicios y otros derechos va por buen camino. En la semana de receso para los estudiantes, los educadores sí trabajaron. La arremetida de las políticas antilaborales en el país está arrinconando a los colombianos que no visualizan un futuro prometedor para sus intereses. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La prima de servicios que algunos jueces han concedido y otros han negado llegará a la Corte Constitucional debido a una tutela que interpuso el Ministerio de Educación ante el Tribunal Administrativo del Quindío, razón por la cual la Federación Colombiana de Educadores prepara un documento para defender este derecho ante la guardiana de la Constitución. La prima de servicios equivale a 15 días de salario por cada año laborado y en este momento se les paga a empleados de la rama ejecutiva, al igual que la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación. El accionar de FECODE está dirigido hacia el reconocimiento de estos derechos al magisterio colombiano. En algunos departamentos como Quindío, tribunales y juzgados han reconocido los 3 derechos a grupos de educadores, otros solo la prima de servicios y otros los han negado. El Ministerio de Educación interpuso una tutela contra los fallos que conceden el derecho y será la Corte Constitucional la que dirima el conflicto. Los asesores jurídicos de FECODE presentaron un documento ante este tribunal que justifica el pago de estos emolumentos. La última Junta Nacional determinó que el doctor Héctor Sánchez y el suscrito presentáramos una sustentación, una argumentación ante la Corte Constitucional en el conflicto que usted pregunta, en la idea sana de que se obtenga allí un pronunciamiento de este tribunal de cierre, Corte Constitucional, para que se dirima el conflicto sobre si existe el derecho o no a que el magisterio tenga el reconocimiento de la prima de servicios. Esto a fin de que se eviten posteriores acciones judiciales para la obtención de este derecho. Esta semana se está presentando este escrito a nombre de la Federación. Confiamos en obtener resultados positivos. FECODE recomienda a los maestros, si van a solicitar estos derechos, que lo hagan por vía gubernativa, sin darle poder a un abogado, porque si la Corte falla a favor del magisterio, se evitarían pagos por servicios jurídicos. Nuestro colectivo ha hecho un compromiso público con la Federación, con ADEC, con la ADE, con Sindimaestros, con todos los sindicatos a los cuales asesoramos, en que si ese pago ya se llegase a hacer por vía directa, los honorarios nuestros sin la presentación de la demanda sería a cuota litis cero. El ejecutivo de FECODE también encargó otra labor a estos abogados. Lograr que a los docentes que se vincularon en el periodo del año 90 al año 2001 por aplicación de la Ley 344 y normas posteriores se les reconozca las cesantías con efectos retroactivos. Debo aclarar que estas acciones ya se han iniciado en varios departamentos, entre otros en el Valle, en Antioquia, Atlántico, Guajira, Huila, Tolima, entre otros, y que quienes ya otorgaron estos poderes, pues no es necesario que acudan
nuevamente hacer estos trámites. Luego del fallo adverso en el tema de la pensión gracia, el magisterio espera que los argumentos de FECODE ante la Corte logren el objetivo, que se le pague la prima de servicios y las bonificaciones, tal como lo han ordenado juzgados y tribunales. Y mientras el gobierno del presidente Juan Manuel Santos habla de paz y busca concretar el proceso con la guerrilla de las FARC, de otra parte le da duro a los trabajadores, expidiendo decretos que buscan incrementar, ponerle impuesto a las cesantías de los trabajadores, reducir a la mitad el salario mínimo y, como si esto ya no fuera suficiente, sacar una reforma tributaria que busca gravar algunos alimentos de la canasta familiar. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Mientras el presidente Juan Manuel Santos habla, recibe felicitaciones y crecen las expectativas sobre el inicio del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el gobierno sale con intereses en contra de los colombianos más necesitados. Nadie entiende por qué hoy se impulsa una reforma tributaria que gravará algunos productos de la canasta familiar y que esté pensándose en reducir el salario mínimo a la mitad. Un horror mayúsculo porque no es este el que incrementa el desempleo, es la falta de oportunidades decentes con garantías prestacionales y dignas. Así la paz que Santos tiene en la cabeza va en contravía con la emergencia social que vive el país. El problema del salario mínimo es falso, esa es una vieja discusión que se trae queriendo decir que si se baja el salario se supera el problema de la crisis, eso es falso. El problema del empleo en Colombia es un problema estructural, ¿sí? Y en Colombia estamos en unos salarios no dentro de los mejores, unos salarios medios mirados en cada una de estas situaciones. Entonces, si el gobierno controla la inflación, debe controlar los precios para mantener una estabilidad en el poder adquisitivo de los salarios. Y como si este panorama ya no fuera desalentador, aparece la idea de la pensión solidaria, de la que se tomará un porcentaje de ahorro de los colombianos para entregar un subsidio a los jubilados adultos mayores, lo que no implica que todos tengan acceso, sino que dependerá del presupuesto que se tenga, que tampoco representará un auxilio considerable. Este monto dependerá del ahorro solidario y lo mejor es que cuando usted como cotizante pida ese porcentaje, este ya no va a aparecer. El proyecto de ley 241 que sigue cursando por vía positiva en el Senado, le rapa, le quita el 50% de las cesantías a los trabajadores, premia a los empresarios en la cotización. Los trabajadores debemos entender que la cesantía es una prestación social. 2, hoy nos acompaña la famosa propuesta de la reforma tributaria, que pone a pagar impuestos a todo el que gane sobre 4 salarios mínimos, le baja los impuestos a los empresarios, desmonta los parafiscales que sostienen el SENA, el bienestar familiar, las cajas y los convierte en impuestos. Los parafiscales no son impuestos, son contribuciones para las prestaciones sociales. El decreto 1092, que no compartimos porque no resuelve el proceso de la negociación colectiva de los empleados estatales y lo condiciona a la disponibilidad presupuestal. A eso se le acompaña la ingeniosa idea de un brillante cerebro del Congreso es reducir el salario. De esta manera, Santos y sus colaboradores, en medio de un discurso de paz y equidad, muestran la verdadera cara antilaborista y populista, porque ¿quién dice no a que los adultos mayores que no alcanzaron el tiempo de jubilación accedan a un auxilio para sobrevivir? La pregunta es ¿por qué este dinero sale del trabajo de los colombianos? ¿Por qué no del presupuesto del gobierno nacional, de esos dineros que se apropian los que desfalcan al país, como los de Agroingreso Seguro, los contratistas que dilatan las obras y quienes le juegan sucia a los intereses de Colombia? Es ahí donde se debe iniciar la equidad y la paz. De lo contrario, se está ahondando en la brecha de pobreza y descontento. Y mientras los estudiantes estaban en su receso académico, los maestros siguieron trabajando por desarrollar procesos de evaluación, capacitación y aprendizaje. En la semana de receso los maestros no descansan, solo cambian de actividades. Si bien es cierto, dejan a un lado la preparación de clases, la atención de padres de familia, los llamados de atención, el control de disciplina y la revisión de trabajos, evaluaciones y tareas, asumen otra serie de labores propias de las instituciones escolares, como las reuniones pedagógicas, la evaluación de lo ocurrido del año, la planeación de lo que falta y la programación de talleres, conferencias y charlas de capacitación, entre muchas otras. Los maestros en esta semana han desarrollado actividades tales como hacerle seguimiento a los procesos evaluativos del año,
desarrollar proyectos que van en beneficio de los alumnos, mirar qué estrategias de mejoramiento se realizan a cada uno de los alumnos que han sido evaluados durante este periodo. También mirando las actividades programadas y las actividades que están pendientes para finalizar el año. Lo mismo también el desarrollo de los foros educativos municipales. Algunas instituciones le abren un espacio al sindicato para que trate los problemas y luchas del gremio, propician reuniones con docentes de otras sedes y establecimientos y desarrollan foros o le dedican tiempo al cuidado del cuerpo y la sana competencia con concursos de pintura, escultura, música, danzas, teatro y justas deportivas. Otros incluso le sacan tiempo al mejoramiento de proyectos institucionales, convenios y ajustes de cronogramas. Hemos estado también trabajando la articulación con el SENA. El SENA nos ha venido apoyando, de ahí que estamos mirando los programas a desarrollar en el 2013 en miras de que la institución articule la media con la educación superior con el SENA. Una semana de receso para los estudiantes a los que no les dejaron muchas tareas, para los padres que tienen alguna capacidad económica y programaron vacaciones con su familia, pero no para los maestros colombianos ni para sus hijos, y mucho menos para las capas de la población que no cuentan con los recursos para un rato de playa, brisa y mar. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y el profesor Elías Fonseca Cortina, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días al Magisterio Colombiano. Con gran indignación ha recibido la población la propuesta del gobierno de la nueva reforma tributaria que ha radicado en el Congreso de la República. Juan Manuel Santos se ha caracterizado por ser un maestro del engaño y en esta vez intenta hacer esa misma situación. Han dicho el gobierno que esta reforma es neutra y que no va a crear más impuestos, pero lo cierto es que se le van a aumentar las cargas impositivas a la inmensa mayoría de la población y se van a descargar, se le van a aliviar impuestos a las empresas y a las grandes multinacionales. Esa es la esencia de esa reforma santista que está en curso en el Congreso de la República. Al Magisterio Colombiano y a la población colombiana nos toca desnudar los elementos dañinos de esa reforma tributaria. Por ejemplo, van a decir que el IVA se va a disminuir en cuanto a la categoría de los productos que son gravados. Lo que hace el gobierno es coger productos que hoy son de la canasta familiar que no están gravados e introducirle el gravamen del IVA, uno de los impuestos más regresivos. Más productos serán gravados con el IVA. Igualmente hacen una cosa totalmente monstruosa y es gravar el consumo. Hasta el famoso almuerzo corrientazo va a ser hoy objeto de impuesto producto de esta reforma tributaria. Igualmente se van a agravar los salarios de más de 2.300.000. El magisterio está incluido en esta franja en una gran cantidad y vamos a ser obligados a aportar con nuevos impuestos todos los asalariados colombianos. Igualmente hay una tercera situación grave y es que se eliminan los parafiscales de impuesto a la nómina con el fin de afectar al SENA y el ICBF. ¿Qué pasa con esta situación? Lo que se hace es descargarle a los patronos
pero que finalmente se va a crear un impuesto producto de las ganancias de las empresas, que es la que iría a suplir eventualmente el faltante que va a dejar esta eliminación del impuesto a la nómina para los parafiscales. El SENA y el ICBF van a ser notoriamente afectados. La Federación Colombiana de Educadores convoca a todo el magisterio para que salgamos a defender el régimen especial de salud. Igualmente, para ese día 1 de noviembre estaremos el magisterio marchando por todas las calles de las capitales del país junto a los pobladores. Rechazar la reforma tributaria y defender el régimen de salud del magisterio es la consigna para el próximo 1 de noviembre. Si a usted le duele escuchar palabras como escenario en vez de escenario, el mal uso del verbo haber y la mala ortografía en las redes sociales, pues le tenemos un recomendado que le va a ayudar con ese dolor gramatical. El libro se llama Hablar bien, habla bien de quien habla. Si respondió 2 incorrectas, le recomendamos el libro Hablar bien, habla bien de quien habla, un documento que recoge 733 tweets que le han llegado a la profesora Luis Clemencia Mallorca, quien luego de 30 años de enseñar a hablar bien y correctamente el español, una de las lenguas más hermosas, decidió contribuir a acabar con los horrores que se escuchan y se leen en las redes sociales, que luego infortunadamente hacen carrera en la cotidianidad. Decidí hacer en nuestra página de Twitter, yo abrí una página que se llama @LuzCleMayorga, y ahí todos los días escribo notas sobre gramática, sobre ortografía, sobre vocabulario. No es un tratado gramatical, no son reglas de ortografía, pero sí son notas sencillas, fáciles de entender, donde explicamos puntos gramaticales. Que no se escriba todo en mayúsculas porque significa gritar, que si lo hace tilde las palabras, que no es una excusa para escribir horrores ortográficos, que no se dice detrás mío o delante de ti, sino detrás de mí y delante de ti, que por nada del mundo se dice escenario sino escenario y mucho menos apretó sino aprieto. Errores son muchísimos, errores y horrores además. El verbo haber causa mucho problema, la gente todavía usa el habemos, hubieron problemas, habrán lluvias, eso es terrible. Por ejemplo, no se dice me recuerdo, no se dice me sueño, simplemente sueño o recuerdo. En ortografía me preguntan si se debe acentuar o tildar palabras como fue, vio, fe, di, ti. No deben llevar acentos, son monosílabos que no se acentúan. Ustedes podrán hojear con H el libro y no sin H, porque esperamos que no se queden tan solo en mirar la superficie. Son 145 páginas, 733 reglas ortográficas y fonéticas. También encontrará tests que evaluarán su conocimiento y ejemplos de muy fácil comprensión y aplicación a su vida real. Y esta mañana queremos compartir con ustedes uno de los audiovisuales que hizo parte de nuestro concurso Notas de Maestro. Petebalas o Petepaz, tú decides, del profesor Fernando Ramiro Realpe de Santiago de Cali. Has observado, en nuestro planeta, existimos miles de millones de personas. Todos nosotros somos seres únicos e irrepetibles, y aunque somos todos pertenecientes a una sola raza, la humana, debes estar seguro. No existen 2 personas iguales en la Tierra. Tenemos enormes diferencias, dadas por la propia naturaleza. Asimismo existen distinciones en cuanto a sexo, edad, temperamento, salud, constitución física. Todos nosotros somos iguales, aunque la naturaleza no nos haya entregado las mismas condiciones económicas o físicas, y aunque nuestro prestigio social no sea igual al de un gran cantante o artista. A pesar de esas diferencias, debes tener presente, tú eres un ser civilizado, con un sentimiento de aprecio por tus semejantes. Entiendes que ninguna diferencia te permite a ti el derecho a humillar, a oprimir, y a que te digan que eres inferior a las demás personas. Y ahora miremos otro valor que tenemos olvidado, la solidaridad. Ella brota en lo más profundo del ser humano, y se debe dirigir hacia todas aquellas personas que necesiten nuestra ayuda. Cuando nos disponemos a practicarla, veremos cómo mejoraremos nuestra calidad de vida, y favoreceremos a los más necesitados, pobres y humildes. Veremos cambios en los individuos,
habrá más igualdad. Y estaremos promoviendo la dignidad entre todos los que habitamos el planeta, sin importarnos la raza, la edad o la religión. Finalmente, te invito a que recuerdes que antes de juzgar a otra persona por sus diferencias o desacuerdos, colócate en sus zapatos. Esta situación te permitirá identificar sus virtudes, sus debilidades, así como sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Luego de un triunfo sobre la derecha, representada por Capriles, con un 54.4%, Chávez se alista a un nuevo mandato que le llevaría 20 años en el poder. En Encuentro hacemos un análisis de cómo ha sido su trayectoria política y qué viene para Venezuela y, por supuesto, para América Latina. Antes de Chávez, las élites agrupadas en partidos como COPEI y Acción Democrática manejaban los recursos naturales en su favor y despojaban a los venezolanos de las ganancias que estos dejaban. Para los analistas, ahí está la principal fortaleza de la revolución chavista, haber logrado que el dinero del petróleo llegue a las bases del pueblo venezolano. Esta y otras políticas le garantizaron la reelección el pasado domingo. Destacar el criterio de soberanía que ha venido manejando el gobierno del presidente Chávez, su posición independiente frente a los Estados Unidos, la decisión de poner el principal producto de la economía venezolana, que es el petróleo, ponerlo al servicio del pueblo venezolano, ponerlo al servicio del desarrollo de Venezuela y no dejarlo en manos de las multinacionales, como ocurre, por ejemplo, en Colombia. Creo que en estos 14 años ese proyecto político del presidente Chávez ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Sin embargo, la dependencia del petróleo ha generado cierto confort que es necesario vencer, porque es un recurso finito y cuando se acabe, el país deberá contar con industrias sólidas y un aparato productivo fuerte para no tener que pedirle a otras naciones elementos básicos. Ese es el reto para los próximos 6 años. Creo que Venezuela debe tratar de desarrollar una industria que es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, no solo el desarrollo tecnológico, sino el desarrollo y la fabricación de lo que deben consumir los venezolanos, pero igualmente también desarrollar su agricultura. Venezuela no puede seguir dependiendo exclusivamente del petróleo, no puede ser un país consumidor de materias primas y de productos manufacturados venidos de afuera, sino que creemos que Venezuela debe desarrollar su propia industria, su propia agroindustria, producir su propia alimentación, porque la soberanía también juega en eso. Mejorar las relaciones con los sindicatos es otra tarea pendiente, porque hasta ahora ha primado la intención de volver los apéndices del gobierno. Si vamos a reivindicar el tema de la libertad sindical y el tema de que los gobiernos no deben meterse en la vida interna de las organizaciones, ni pretender tener un movimiento sindical amarrado a su favor, creo que en eso ha habido una equivocación del gobierno del presidente Chávez. Y yo le he dicho a los chavistas y a los antichavistas, definan en qué asuntos es que tienen la contradicción con el gobierno y peleen. A los antichavistas les he dicho, lo que uno no puede aceptarle a ustedes es que terminen aliándose con los sectores más derechistas de Venezuela para estar contra el proyecto que se adelanta actualmente. Pasar de la alta cobertura educativa a un incremento de calidad también hace parte del listado de pendientes, porque sin duda el conocimiento, los desarrollos científicos y tecnológicos y la producción de saber para el pueblo son variables definitivas a la hora de construir países con futuro. Como ya es tradicional, el profesor Zenén Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Buenos días, compañeras y compañeros. La indignación nacional se expresó en el día de ayer con numerosas y variadas movilizaciones. Los estudiantes universitarios marcharon para reclamar del gobierno seriedad y cumplimiento en el compromiso adquirido por la ministra de Educación y el presidente Santos de concertar la reforma a la educación superior. Los trabajadores protestaron contra los proyectos que cursan en el Congreso de la República, como el de pensiones, cesantías, que tienen como fin último menguar estos derechos prestacionales, generando de paso mayor utilidad a los dueños de los fondos privados de pensiones y cesantías, que no son otros que los grandes consorcios financieros internacionales. La indignación de los indígenas también se hizo presente reclamando paz, atención a sus problemas, mejoramiento en las condiciones de vida, reconocimiento a su identidad cultural y política. La sociedad toda rechaza la reforma tributaria presentada por el gobierno y cuya finalidad es la de gravar al trabajo mientras se exonera al capital, eterno principio del neoliberalismo. La indignación de los maestros, padres de familia y estudiantes tienen que ver con la manera como se maltrata la educación pública, cuyos recursos cada día son intermediados en mayor cuantía por una nube de empresarios y avivatos consentidos y amparados por la legislación privatizadora como las leyes 1294 y el decreto 2355 del año 2009. Los rectores también están indignados, pues comprueban que la gratuidad a la educación es una farsa en la medida en que el gobierno no entrega los recursos suficientes que garanticen el funcionamiento de las instituciones educativas. La indignación popular contra el Congreso de la República tiene razón de ser en la medida en que el Parlamento impide la derogatoria de la Ley 100 del 93 y la creación de un nuevo sistema de salud que gire en torno a la salud como derecho y no como mercancía. Hay indignación contra los tratados de libre comercio que están arruinando el aparato productivo industrial y agropecuario, circunstancia que traerá más desempleo y miseria. La indignación también toma cuerpo en la medida en que se rechaza la política mineroenergética del actual gobierno. Han entregado 20 millones de hectáreas de tierra para el usufructo y enriquecimiento de las poderosas transnacionales que arrasan con la ecología y depredan nuestros recursos naturales como el carbón, oro, níquel, petróleo, sin que al país se le tributen lo justo. Hace parte de la indignación el paro de los 40.000 jueces y servidores de la justicia, quienes rechazan el recorte presupuestal de 490.000 millones de pesos para la vigencia 2013 y en su lugar reclaman suficientes recursos para modernizar el sistema y agilizar todos los procesos judiciales. Reclaman los trabajadores la nivelación salarial y el reconocimiento social a su importante labor que realizan estos trabajadores agremiados en Nacional Judicial. En resumen, la indignación de la nación es la expresión de repudio al modelo neoliberal que concentra cada día más poder y dinero en manos de unos pocos y a la vez genera escandalosos e impúdicos estados sociales de hambre, miseria, violencia, desolación y exclusión. Esta jornada del día de ayer se suma a la protesta e indignación que adelantan millones de ciudadanos en el mundo. Un feliz fin de semana. Y recuerden, mañana de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a analizar un video que está circulando por YouTube, un documental de 2 horas que se titula La educación prohibida. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Recuerden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, pues tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en YouTube.
en un canal titulado FECODE, ahí nos encuentran. En la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía, nos reencontramos el próximo sábado. Feliz resto de día, hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.